Hola, buenos días. Pues aquí estamos otro programa más de Pinceladas Cristianas. Además, hoy tenemos a un invitado especial, que es José de Segovia Barrón. Hola, buenos días. Y aparte a Manuel, que ya le conocéis todos. Y bueno, nada, le hemos traído aquí que casi va en avión. Está hecho una escala para poder hacer aquí una entrevistilla cortilla, ¿no? Y vamos a hablar un poquito con él porque ha presentado un libro. Es licenciado de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en radio, ha hecho también bastantes colaboraciones con revistas en tema cultural, ¿verdad? Y aparte ha escrito también en el periódico El Mundo. Empezó, digamos, con el tema se fue a Holanda a estudiar, pero que estabas haciendo programas culturales de radio, de revistas, con el periódico, y entonces se fue a Holanda a estudiar teología y a Inglaterra, ¿verdad? Y luego, pues nada, está casado y aparte es pastor también en una iglesia en Madrid, en el barrio de la Concepción, que se llama, es que como son muchas cosas y esto iba así tan rápido, San Pascual, en el barrio de la Concepción, ¿vale? Y luego, pues nada, aparte es profesor de teología también y es conferenciante y predicador, ¿verdad? Pues nada, cuéntanos un poquillo, bueno, ¿cómo ves el tema de la Iglesia Evangélica? ¿Es la Iglesia Evangélica reformada? ¿No es la Iglesia Evangélica? En Madrid, así en el barrio de la Concepción, ¿cómo se ve? Pues la Iglesia Evangélica, como sabes, tiene sus raíces en las reformas del 16, entonces todas las iglesias evangélicas tenemos ese origen, ¿no? Algunas bebemos más de las fuentes, estamos más cerca del origen que otros, pero en general fue el gran descubrimiento, ¿no?, de la Biblia dentro del cristianismo y el lugar que debía tener en la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido sigue siendo un llamado continuo a todos los que quieren seguir a Cristo, ¿no? El saber quién es Cristo en la Escritura, ¿no?, y considerarlo para poder saber cuál es su fe, ¿no? Bueno, ¿cómo ven eso también? Porque se le pregunta muchas veces a Manuel, y la Iglesia Católica, pues digamos que los curas no están casados con la Iglesia. ¿Cómo ven que estéis casados, que tengáis una vida, digamos, aparte de lo que es vuestra Iglesia, digamos? Sí, eso tiene que ver con la posición que la Biblia tiene en la Iglesia, ¿no? En la tradición católica, el celibato surge siglos después del nacimiento del cristianismo. Y entonces, como ellos tienen por esa tradición el celibato forzoso del clero, pues se apegan a lo que es una creencia extrabíblica fuera de la Escritura, como si fuera con la misma autoridad que la Biblia. Tiene una compensación emocional para el que sigue ese celibato forzoso del sacrificio que hacen, ¿no?, que siempre se considera claro y la gente lo admira como algo especial, ¿no? Pero para nosotros es simplemente un estado natural, ¿no? Lo que queremos es que sea uno casado o soltero, porque no tiene por qué ser casado tampoco. Hay que entender que esto no tiene nada que ver, claro, con lo que significa servir a la Iglesia, el estar casado o soltero, ¿no? Sí, pero es algo que es como de película un poco, ¿no? Que sí, que choca se ve en las nuestro películas, contexto, ¿no? En los contextos. En Madrid, ¿cómo se ve? Porque hay muchos barrios en Madrid, muchas partes. ¿Cómo veis vuestra Iglesia? ¿Qué adicción? No adicción, pero vamos, ¿qué adictos? Y que la Iglesia Evangélica ha crecido mucho en España en los últimos años, en base también bastante a la inmigración. Es un barrio como el mío, en San Pascual, es un barrio con una alta inmigración latina. Entonces la zona de Concepción misma le llaman a veces la pequeña Quito, por la cantidad de ecuatorianos que hay. Los ecuatorianos, casi un 60% son evangélicos, ¿no? Entonces la Iglesia Evangélica se ha beneficiado más, digamos, que la católica por el aumento de la inmigración, que ha traído muchos que ya eran evangélicos a nuestras iglesias. Luego, en general, la inmigración tiene otra inquietud religiosa y espiritual que no se ve tan generalmente entre los españoles, ¿no? En el cual el tema se ve un poco como sobrepasado, la gente no le interesa tanto, ¿no? En gran parte por esto del crecimiento ha venido mucho por el fenómeno migratorio. Claro. ¿Y españoles así también tenéis en Madrid? ¿También hay bastante? Sí, claro, nuestras iglesias originalmente son españolas, entonces sigue habiendo españoles, claro, que llegan a ser evangélicos, pero comparativamente, ¿no?,
los que conocen estas comunidades ven que son más internacionales, hay una mezcla. Ese ha sido siempre un poco el carácter de la Iglesia protestante, que lógicamente en otros países está más arraigada que en España, y por eso nuestras comunidades aquí también reflejan un poco la variedad de todo tipo de países que no se ve en otras confesiones, ¿no? Yo le hablé con Manuel, bueno, hace poco. Hay una cosa importante, por ejemplo, que la gente tiene mucho miedo cuando ha tenido un acto hace poquito, este verano, con niños disfrazados y todo, pero los niños se paraban emocionados y le decía a la madre esto de que es de la Iglesia Evangélica, y salían algunos zumbando, vamos. Entonces usted está en la Asociación Libertad, dedicado a lo que digamos a estudio de sectas y de nuevos movimientos religiosos. La diferencia un poco entre secta y movimientos religiosos sabemos que son muchas, pero la gente ahí ve la diferencia, os ve como secta, porque yo a veces le pregunto a Manuel y lo veo que, bueno, fue increíble, ¿no? Que el miedo que tienen a que pueda ser una secta. El término secta es de por sí bastante peyorativo, ¿no? Entonces, claro, cada vez que se habla de secta es como lo peor que se puede hacer en la iglesia, ¿no? Llamarla secta. El prejuicio anticatólico ha hecho que todo lo que no fuera católico en este país era secta, ¿no? Entonces, en la conciencia de los individuos ha prevalecido ese prejuicio que viene por la educación, por la cultura, ¿no? La secta, sin embargo, la propia Iglesia Católica reconoce que es diferente a otras iglesias o confesiones que tienen raíces históricas en la antigüedad, ¿no? Pero también en el funcionamiento, ¿no? No obstante, el presente Papa hace una distinción entre lo que llama sectas evangélicas y evangélicos, como ha dicho recientemente, ¿no? en unas declaraciones, ¿no? Porque él también ve que hay una cierta mezcla, confusión en el mundo evangélico y no tiene muy claro realmente de dónde está. Yo participo curiosamente en un diálogo con el Vaticano sobre ese tema, así que también percibo en los monseñores católicos las mismas preguntas, ¿no? que hay sobre quiénes son realmente los evangélicos, cómo entender lo que parecen casi fenómenos sectarios de lo que son iglesias que les parecen serias, ¿no? y que se identifican con muchas cosas, ¿no? Hay que darse cuenta que uno de los fenómenos característicos del protestantismo es la pluralidad, ¿no? Entonces, a diferencia de la Iglesia Católica, que presume de ser una monolítica, uniforme, ¿no? No creemos que lo sea tanto, pero sin embargo es cierto que la visibilidad es mucho más plural y variada en el protestantismo que lo es en el catolicismo, ¿no? Entonces la gente a veces pues confunde determinados grupos con evangélicos y lo que serían sectas en el sentido incluso histórico, como los mormones, por ejemplo, ¿no? O se pueden confundir. Y en español lo más habitual, testigos de Jehová, que muchos se creen que son protestantes o evangélicos cuando tienen nada que ver, ¿no? Son origen de movimientos que tienen que ver con la profecía de la Biblia, apocalípticos, ¿no? Que se refieren siempre al fin de los tiempos y sobre todo con una disciplina, una estructura que llamamos sectaria, ¿no? Muy autoritaria, en el cual no hay libertad de conciencia, nadie puede pensar por sí mismo, se trata de seguir una doctrina establecida, ¿no? De una manera impositiva.